y sobre todo porque empezamos en la mañana temprano con una estupenda clase de lingüística que hace bien a la mente y el cuerpo. Hoy día vamos a revisar dos cosas. Vamos a transitar desde nuestra primera parte de la unidad en que hablábamos de la gramática mental, de la gramática mental universal, de los fundamentos propiamente tal de lo que conocemos como lengua y lenguaje. Vamos a tocar el tema del origen del lenguaje muy brevemente. Más bien lo que quiero dejarles a ustedes es eh, una impronta de lo que hacen lingüistas, es decir, cómo los lingüistas, los que estudiamos lenguaje, los que estudiamos traducción, nos preocupamos, nos interesa revisar temas que a veces a la mayoría de la gente no le interesa, lo deja solamente para el canal, el Discovery Channel, el National Geographic o cualquier otro canal de documentales. Y la verdad es que todos estos temas, sobre todo el origen del lenguaje, es algo que es fascinante, no solo por una cuestión de interés personal o interés sobre la vida, el universo, etcétera, sino que tiene que ver con nuestra tarea diaria. Ahí están, en esos fundamentos, todo lo que nosotros trabajamos día a día. Posteriormente vamos a pasar a la clasificación lingüística, que es la parte donde nosotros vamos a empezar a trabajar y a hacer ejercicios. ¿Me ven bien la pantalla? ¿Me escuchan bien? Personas que les Así pregunte tanto, es. pero que me quiero asegurar. Sí, profe. ¿Sí? Ya, estupendo. Vamos entonces con lo primero, la hipótesis de Broca-Wernicke. Cuando uno habla de origen del lenguaje y quiere conectar esta gramática universal, dónde está esta gramática universal y de qué manera se va a materializar, eh, fue ocurrió un momento en la historia de las primeras investigaciones sobre la funcionalidad del cerebro, en que apareció ya famosa y clásica hipótesis de Broca y Wernicke. Ahí les dejo harto texto para que ustedes lo lean con tranquilidad, pero básicamente lo que ocurre es que Broca, un investigador francés, lo que hacía era estudiar a sus pacientes. Tenía pacientes de todo tipo, con enfermedades, con accidentes, con discapacidades, y estudiaba las lesiones cerebrales, porque trataba de buscar la razón, el por qué, dónde. Y fue un momento en que cuando comenzó a estudiar pacientes que habían muerto, habían fallecido, y comenzó a abrir cerebros, a abrir cráneos, es cuando se da cuenta que las lesiones cerebrales que se producían en ciertas zonas específicas tenían que ver con el habla, ¿no? La zona en el pie de la tercera circunvolución frontal, que es lo que voy a poner ahí en el cuadrito. ¿Fijan? El área de Broca es el área que está, si ustedes lo ven en naranjo al principio, es como un poco más arriba delante de la oreja izquierda, por ahí, para que se ubiquen, se pueden tocar, por ahí está. Esa zona es donde está el área de Broca y es el área localizada como específicamente un área motora del cerebro que permite generar habla. O sea, yo estoy usando en este momento a full el área de Broca para poder hablar. Ustedes están ocupando, por el contrario, el área de Wernicke en el procesamiento de escuchar y entender y comprender lo que yo estoy diciendo. Si para ustedes yo hablara y fuera como si estuviera hablando en chino, no estarían entendiendo nada, por lo tanto, el área de Wernicke estaría haciendo un esfuerzo sobrehumano en algo que no puede procesar. Bueno, precisamente Wernicke lo que hizo fue, contraparte, otro investigador alemán, estudió, ellos dos son contemporáneos, estudió también personas que tenían problemas, lesiones, y sobre todo accidentes, y que manifestaban también ciertos problemas. Esta es el famoso tema de las afasias. ¿Han escuchado hablar de las afasias? Las afasias son aquellos fenómenos en que se produce pérdida o problemas para hablar, escuchar. En particular, estos dos investigadores lograron, estamos hablando de 1870, 40, 50 más o menos, lo que los dos lograron investigar y estudiar y generar como conclusión es que existen ciertas funciones cognitivas asociadas a la producción del habla y que están localizadas. Ahora, esa localización no es 100% así, no es como que el área de Broca sea como una especie de órgano, como una oreja, que si yo me falta una oreja me pueden poner otra oreja, como un lóbulo. No es así, es un área que tiene muchos circuitos internos, muchas conexiones, pero que básicamente ahí hay una gran actividad concentrada de funcionalidad en torno al habla y a la comprensión. Y es por eso que eh, cuando la gente tiene accidentes, por ejemplo accidentes de tránsito, y tienen golpes en la cabeza, puede ser que se pierda alguna de las funciones. O sea, puede ser que yo pueda seguir hablando,
pero sin ninguna noción semántica de lo que estoy diciendo. O sea, el área de Wernicke, por ejemplo, es golpeada, es averiada, y el área de Broca sigue hablando. Entonces, puede ser que haya una producción, y de hecho, hay muchos casos que ocurre de esa manera, en que se habla, pero no se sabe lo que se está hablando, porque no hay capacidad de que esa persona pueda conectar el área semántica y sintáctica. A diferencia de gente que puede entender perfectamente, pero no lo puede hablar, le cuesta hablar. O habla en conexiones, porque no logra conectar. Entonces, ese fue uno de los fundamentos y re importantes que tomó gente como Jackendorf, que son todos los psicolingüistas y los psicolingüistas cognitivos, que empezaron a elaborar hipótesis sobre esto de dónde está el habla, dónde está la lengua, y dónde está esta capacidad para poder producir lengua y que esa producción tenga sentido. ¿Ya? Entonces, la teoría modular de las que les hablaba en la otra clase con respecto a Jackendorf tiene que ver con eso, como poder establecer que hay ciertos módulos semánticos, sintácticos y fonológicos que tienen cierto cableado entre sí, cierta articulación, y que si le sacamos algunos cables de la conexión que tienen, se van a producir problemas. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, esos problemas ocurren cuando, por ejemplo, vuelvo a esa imagen, son los accidentes. Me acuerdo que ese año atrás, año atrás, 15 años atrás, tuve una experiencia donde conocí gente con afasia y es muy loco ver cómo la producción, cómo la relación entre producción motora, movimientos, brazos, piernas, articulación, habla, y el habla en sí, todo tiene ciertas, está todo afectado. O sea, es muy interesante ver cómo nuestra producción cerebral, nuestra producción motora, tiene que ver, el habla tiene mucho de músculo, mucho de musculatura, a eso voy. Es por eso que si uno está cansado, está con fatiga o te duele mucho la cabeza, la parte frontal también, eh, que tiene que ver mucho con la motricidad, con todo lo motor, obviamente te va a costar hablar, porque todo está afectado, el habla es parte de, es una, digamos, musculatura también, entre comillas. ¿Ya? Bien, en fin, eh, los seres humanos seríamos capaces de hablar por varias razones. ¿Ya? Entre estas, como conversábamos en la clase anterior, las dos áreas están implicadas en este procesamiento. Um, pero además de esto, existiría la parte física, fisiológica, como el hardware que tenemos que nos permite hablar, y además tenemos otras cosas que son las representaciones de los movimientos, y ahí es donde entra lo fascinante del lenguaje, porque nuestras representaciones auditivas, visuales, tienen que darse de alguna manera. Tiziana, ¿algún conocimiento de las personas con traumatismo y que luego manejen idiomas como nativos? Así como, en este momento no recuerdo algo así puntual, pero es que todo depende de los niveles de traumatismo y de los niveles o sea, depende del nivel de traumatismo. Si un traumatismo severo, es probable que una persona no pueda tener ninguna posibilidad de volver a hablar. Pero si es un traumatismo leve que es recuperable y no se han afectado las zonas cerebrales en donde ya está sentado todo el cableado, no va a haber problema de volver a hablar. Y es por eso que se juega mucho, no se han fijado en esto, es como también un poco de ciencia ficción. En las películas juegan mucho que de repente la gente tiene traumas, tiene problemas, como que no hablan y al otro día vuelven a hablar como si nada. Entonces uno dice, oh, wow, como que es llegar a entrenarse. Pero no es tan así. O sea, un trauma severo produce un problema que hace que uno no pueda volver a ser el mismo de antes. Eso es lo terrible. Pasa también con los degeneramientos progresivos, pues, como arteriosclerosis o el Parkinson, que van degenerando progresivamente y que no hay vuelta atrás. Y lo terrible de eso es que uno se da cuenta que va para allá, o sea, cada día hay menos cosas que uno puede hacer. No estamos hablando de que se nos olviden palabras, sino que estamos hablando de una producción y una capacidad de conectar que ya se va agotando. Araceli dice que quizás se refiere a personas que estuvieron en coma y después despiertan hablando un idioma que nunca estudiaron. ¿Es eso? ¿A eso se refiere? ¿Te refieres, Tiziana? No es tan choro un coma, Francisca. Lo que pasa es que todas esas experiencias que a lo mejor tú estás comentando son experiencias muy límite y son muy excepcionales, porque lo que ocurre ahí
no es que sea una persona que salga y vuelva a hablar como, wow, aprendí a hablar otro idioma, ahora estoy hablando alemán porque sí. No, quiere decir que hay un recableado ahí y ese recableado puede ser muy peligroso porque puede tener daños colaterales. Puede ser que sea muy distintivo, muy como llamativo que esta persona esté hablando, pero es que no sabemos si, también hay que investigar porque no sabemos en la fascia de Wernicke, que es la fase de la comprensión, eh, hay varios tipos de afasia y una de esas es que la persona puede salir hablando semánticamente de una manera muy potencial, o sea, digamos, con mucho floreado, como que despertó como con más energía, pero esa semanticidad no es coherente muchas veces. Entonces, no podríamos decir que habría que estudiar el caso a caso. ¿Ah? Y por eso es un tema interesante. Yo aquí se los estoy dejando como un tema colateral que ustedes puedan revisar. ¿Ya? Eh, pero es muy interesante ver esos casos, esos fenómenos. Philip Lieberman, ya un contemporáneo, siglo XX, él estudia la famosa mutación del gen FOXP2 que supuestamente habrían encontrado en ese gen eh, el principio de la vocalización y la separación definitiva de los primates tipo chimpancé, grandes primates, versus nosotros los primates Homo sapiens. Eso está, y les dejo ahí el link y se los muestro ahora, en esta página. Este artículo es cortito, yo se los recomiendo si tienen un tiempo de echarle una mirada, donde Why Human Speech is Special. Ya con eso te digo todo, de eso se habla. Y toman cosas, bueno, un montón de ejemplos, un montón de cosas, hablan de la perspectiva darwiniana, hablan de lo que ocurre con el chino mandarín, que el chino mandarín es una lengua muy peculiar, muy peculiar con respecto a todas las otras lenguas, por la cuestión tonal del componente fonémico y semántico a la vez. Y suele ser algo muy interesante. Es como cuando uno piensa, el chino lo que hace es tener 4 componentes tonales y dependiendo de la palabra ma, si ma es o ma, significa algo distinto. Bueno, piensen ustedes lo que nosotros hacemos en español también. Si uno dice, oh, dice, oh, ya, eso no es una palabra, pero sí significa, o sea, quiere decir que en todas las lenguas nos encontramos con la idea de que, o sea, no con la idea, sino con la fehaciente forma de comunicar que a través de sonidos uno puede transmitir significados. ¿Ya? Sonidos con significados. Lo que ocurre es que el chino mandarín lo hace de manera sistemática, está incorporado en su ADN como lengua, lo que le hace ser una lengua súper atractiva para estudiarla desde ese punto de vista y compleja para nosotros. Pero como acabo de hacer en este ejemplo ridículo del O, también uno a través de las vocales puede hacer esa significación. Piensen también cuando uno dice, este es un oso, oso. Ahí hay toda una connotación, estoy diciendo que el oso es grande, solamente puedo decir oso. ¿Ya? Si digo, es un pez, este es un pez, si lo digo así, un pez, estoy diciendo que es un pez chiquitito, sin decir que es pez chico. Entonces, la fonética con la semántica son muy chistosas. Hacen pasar buenos momentos. Miren acá, este esquema de, de la fisiología humana. ¿Ya? Aquí hay una explicación bien interesante, que también es ilustrativa de cómo nosotros aspiramos aire, tomamos el aire, lo trasladamos desde nuestros pulmones, lo pasamos por la tráquea, después de la tráquea sube, como aparece en el esquema, eh, ese aire roza las cuerdas vocales, y ahí es donde viene la maravilla del Homo sapiens, que nosotros articulamos esas cuerdas vocales, así, es como un vaivén de cosas, y se mueven. Por eso se llaman cuerdas, porque parecieran la analogía con las cuerdas, que son cuestiones que están haciendo como ese ejercicio. Pasa el aire, y luego de eso que pasa el aire, pasa hacia los dos conductos, hacia la cavidad bucal y hacia la cavidad nasal. Y es por eso que cuando estamos resfriados, Suena así, hablamos como de esta manera, hablamos, porque no tenemos la nariz. la nariz está tapada y solamente sale por la boca. Por lo tanto, necesitamos siempre la cavidad nasal para poder hablar. Las dos cavidades entonces son invadidas por este aire y
y aquí viene otra parte muy bonita del lenguaje y sobre todo del hecho de ser seres humanos y muy individuales, es que como todos tenemos distinta estructuración, variantes de distintos dientes, cantidad, tipos de dientes, algunos tienen más, otros menos dientes, más grandes, más chicos, eh, lenguas, tipos de lengua, etcétera. Todo eso, toda esa diversidad que hay adentro de nuestras bocas hace que los sonidos que salgan choquen de manera distinta con los dientes, con la lengua, con el paladar y producen un sonido eh, eh, único. Y eso hace que nosotros seamos como seres parlantes que totalmente distintivos. Si ustedes ponen a escuchar, empiezan a escuchar sus voces sin mirarse, como ahora, por ejemplo, que no están ustedes en imagen y empiezan a hablar ustedes mismos, se reconocen unos a otros por esta distinción. Ustedes están leyendo la riqueza de la distinción que producen sus sonidos dentro de sus cavidades. Es como eh, eh, acústicamente muy bonito eso. Y está toda la otra parte neurobiológica que tiene que ver con la incorporación de, fíjense arriba, el área, la corteza motora, frontal, superior, temporal, y cómo, lo que yo les decía, cuando uno, por ejemplo, le duele mucho la cabeza, cuesta hablar porque la corteza prefrontal, que está acá, en toda esta parte, tiene una incidencia motora muy potente en la manera de hablar, entonces nos cuesta y necesitamos, oh, por favor, no puedo hacer nada más, uno no puede a veces ni pensar cuando duele la cabeza, yo soy bien jaquecoso toda mi vida, entonces eh, cuando uno duele la cabeza con una jaqueca, no, hay que rendirse, no se puede hacer nada. Uno trabaja el triple tratando de hacerlo y en realidad no se puede. Bueno, hay días que uno tiene que trabajar nomás y darle, pero fundamentalmente acá el fenómeno que yo estoy queriendo retratar es que la fisiología del lenguaje está en nuestro cuerpo. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario? Ahora que menciona el tema de la diferencia en el mismo sonido que nosotros producimos al hablar, y es como usted dice por el tema fisiológico que tenemos, Pero, me es inevitable pensar también en mi, no sé, yo por ejemplo tengo varios perros ¿Ya? y a la vez ellos también, por ejemplo, cuando ladran tienen también un tono diferente y es porque también fisiológicamente son diferentes. Y ahí Exactamente. no lo siento tan alejado de nosotros. No, totalmente, sí. Sí, pues por eso uno también, o sea, entre muchas otras cosas, por eso uno con sus mascotas se encariña tanto, porque son seres, o sea, toman en rasgos de seres totalmente individuales. Uno dice, pero si son todos los perros iguales. No, es que mi perro, mira, ladra de esta manera, tiene ese sonido, hace tales gestos, tales cuestiones, y uno va leyendo eso, y ellos también los leen. Entonces eh, es algo bonito. Uno va dándose cuenta de esos rasgos. Acá tenemos una imagen también de lo que, aprovechando a Philip Lieberman. Philip Lieberman, si ustedes lo googlean, es uno de los grandes especialistas en la hipótesis del tracto vocal. La hipótesis de, o sea, todo lo que tiene que ver con la transición de los primates a Homo sapiens, esos que pasaron a ser Homo sapiens, ¿en qué punto se da? Entonces, en esta imagen, ustedes pueden ver a tres individuos, dos individuos los conocemos, son dos estados de nosotros mismos, como infantes y como adultos. Entre medio está el chimpancé. Y lo que dice Philip Lieberman en grandes rasgos es que el tracto vocal tiene, en los tres es exactamente igual. Y tenemos cerebros bastante similares. El problema está, o la diferencia está, en que nosotros como infantes, desde de nuestra infancia, tierna infancia, cuando empezamos solo a mamar, mamá, y no hablamos, y empezamos de repente a articular pa, ta, hasta hablar secuencias de palabras, ¿se acuerdan como decía Pinker? Secuencias de palabras, dos, y empezamos en el estado de las dos palabras que producen verbalización, y después empezamos a hablar, y ya después el mundo, ya nadie nos para hablando. Bueno, eso tiene que ver con la posición de la faringe. O sea, fisiológicamente hablando, hay un momento en que nuestro ADN, hay una codificación genética que hace que suba y se transforme esta faringe en un órgano articulatorio que no solo nos permite respirar y tragar, sino que además nos permite generar articulaciones. Los chimpancés pueden articular sonidos, pero no pueden hacer la serie de posibilidades articulatorias que nosotros hacemos, aunque tuviesen el cerebro para hacerlo.
es como cuando uno ve en los dibujos animados que los perros ya hablan. O sea, un perro, aunque pudiera hablar, aunque tuviera cerebro para hablar, cableado para hablar, no podría hablar de la manera en que nosotros pensamos que se habla. ¿Ya? Es por eso que es tan singular el lenguaje humano. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de un video, un segmento, que les quiero mostrar cómo en este documental van a entrevistar a un gran primatólogo a la Universidad de Kioto y le preguntan sobre qué pasa, cuál es la diferencia. Quiero que lo veamos unos minutos para que ustedes se hagan una idea del tema. Ya. Me cuentan, ¿se escucha? This is Inuyama, Japan, a historic city home to Japan's oldest original wooden castle. It is also home to Kyoto University's Primate Research Institute. Here, a group of chimpanzees have been trained to play a game that exposes something shocking about their memories. This is going to blow your mind. Here is how it works. Take a look at these numbers. 1, 2, 3. Remember where they are because they're about to disappear. Can you point to where each number used to be in numerical order? Probably, it's pretty easy. 1, 2, 3. But what if we make it harder? Get ready to point to where each number was in order now. If you feel like you didn't have enough time to memorize the screen, that's fine. It's nothing to be ashamed of. Or is it? Here is a chimpanzee taking exactly that long to memorize the same arrangement. Nailed it. Each of these puzzles is completely new to the chimpanzee, but just a glance is all it needs to completely capture all the numbers. How can a chimpanzee's memory be so much better than ours? Well, one theory is that we humans are worse at this task because we can talk. What makes humans different from other animals? Well, one thing is language. We have the cognitive ability to communicate not just about what's happening now, but also about what did happen and what could happen. We can tell stories, and it's awesome. But if language is so good, why didn't any other animal develop it like we did? A good approach to this question is one that looks at how we are different from those who were almost us. Around 7 million years ago, there were no chimpanzees and there were no humans, but there were chulkas, an acronym which stands for Chimpanzee Human Last Common Ancestor. Like us, chulkas didn't have great natural offenses or defenses like blistering sprint speeds, protective shells, or claws, fangs, or venom. So, living in the safety of the trees was great. Those who stayed became the chimps we know today. But for reasons we're still not quite sure of, some of the chulkas decided to venture down to the savannah. Without appropriate physical abilities, things like cooperation, imagining new strategies, and the assigning of roles were necessary for survival, all of which are easier if you have a rich collection of symbols that can refer to things across time. Language. Many different types of creatures emerged with varying adaptations, but today, only one member of the family remains: us. Language, as we know it, may have been one of the strategies that kept us alive in the savannah. But where did it move in? The brains of those who developed language and those who didn't aren't totally different. A brand new brain structure didn't just pop into existence. Instead, anatomy used for other tasks must have been sacrificed. And as it turns out, for beautiful reasons, detailed, short-term memory may have been a fair thing to lose in return for language. This trade-off between memory and language is the cognitive trade-off hypothesis.
The cognitive trade-off hypothesis is the culmination of decades of work by one of the world's leading primatologists, Professor Tetsuro Matsuzawa of Kyoto University's Primate Research Institute. Founded in 1967, the institute was created for scientific research in association with the nearby Japan Monkey Center. The collaborative centers house over 60 species and nearly 1,000 primates who live and play in open spaces. Look at monkeys. Look at spider monkey. Is there a baby on that one? Yes. 6 months old baby. 6 months. Yes. Showing the monkeys and apes in the tree. Yeah. High in the tree. That is the key. Because they live That's where they live. in their natural habitat. Can you do it? Dr. Matsuzawa has spent over 40 years researching non-human primates. He splits his time between fieldwork in the West African country of Guinea and here in Japan, where he and his colleagues have developed a chimpanzee habitat designed to mimic life in the wild. This habitat is home to Skylab, a working laboratory set high atop the chimpanzee's climbing structure. In this open-air lab, chimpanzees are free to come and go as they please. And this is how you move. If they decide to stay, they participate in cognitively enriching tasks designed to mimic foraging behavior. When the chimpanzees are interested in participating, they enter one of Skylab's specially designed computer booths, where a camera uses facial recognition software to recognize them and select a test based on that particular chimp's current familiarity with the task. Each trial takes about as long as it would for a chimp to forage a single bite, and each morsel of food they get is accounted for in their diet. Do the doors open when they approach? No human even needs to be... No, nothing. So what is for us a great way to collect data is for them an experience similar in many ways to what they would be doing in the wild. There you go. Impressive. Dr. Matsuzawa has been running memory tests like these on chimpanzees since 1978. His research Ya, bien. Eso era nomás. Ustedes dicen, nos estamos viendo en una voladita con esto. No, solamente era para mostrarles un poco cómo se ha estudiado harto el tema del origen del lenguaje. Y con esto vamos a cerrar esta parte, no los voy a mover más en esa zona. Pero básicamente tenemos esta gran idea de que parece ser que el lenguaje tiene un asidero muy potente en este intercambio de ciertas capacidades para poder sobrevivir. O sea, por eso el lenguaje es tan único y es tan complejo a la vez. O sea, tenemos que estudiarlo a distintos niveles porque se mueven distintos niveles. Si bien los chimpancés son mucho más inteligentes que nosotros en todo el componente cognitivo, en cuanto a la memoria fotográfica, o sea, nosotros no nos aprendemos nada, nos ponen 3 números y se nos olvidó todo. O sea, somos desmemoriados porque no tenemos para qué aprender tanto de memoria. Podemos internalizar a través de relatos, a través de esquemas conceptuales que podemos verbalizar y podemos recrear a través de las palabras. Es por eso que una de las cosas que es muy importante entender para efectos de la lingüística y la traducción es que la traducción no creo, o el estudio de las lenguas y la actividad lingüística, no creo que sea algo que vaya a ser dejado de lado en una sociedad humana que necesita el intercambio lingüístico como medio para sobrevivir y para ser. O sea, no sé si me explico, es como que la traducción va a tener que existir siempre, porque somos seres que hablamos todo el tiempo, necesitamos lenguaje para comunicarnos, es parte de nuestra esencia, no podríamos no dejar de hablar. O sea, ustedes ven en la pandemia, yo no conozco las experiencias de ustedes en particular, me imagino que muchos de ustedes al principio estuvieron mucho más aislados. O sea, recuerden, el semestre anterior había cierto nivel de angustia, de preocupación, no solo por una cuestión técnica o de que las clases fueran de una manera u otra, sino eso era una anécdota aparte de la vida que se estaba viviendo. Entonces,
estar aislado es algo muy, muy complejo. Los ingleses han estudiado, los ingleses sociolingüistas han estudiado harto este tema y ustedes no se imaginarán cuánto porcentaje de tiempo nosotros ocupamos para hablar no de ciencia, no de, qué sé yo, de cosas como siempre muy pensadas, sino hablar de otros, chismear, o sea, hablar de lo que le pasa al otro, de quiénes son estos. Es como un 70% de nuestras conversaciones, total de nuestras conversaciones es hablar de otros. Puede ser en el clásico Pelambre chilensis, como puede ser a través de simplemente la especulación. O sea, no es una cuestión solamente de decir, oye, es mala onda hablar de otra gente, sino que hablar de otros. Oye, ¿te acuerdas de tal? ¿Y qué será de él? Sí, no sé, ¿qué estará haciendo? Sí, tal cosa. Y uno empieza a lucubrar, a pensar, a decir, bla, 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 bla. No hay conversación de amigos y ustedes pueden sacarse la cuenta, por ejemplo, ahora. Si hoy día más tarde se van a juntar con amigos en la noche, física, virtualmente, hagan un análisis así, a grosso modo, ¿cuánto tiempo pasaron hablando de otros versus cuánto tiempo hablaron de sí mismo o de presentar un tema sobre, mira, me interesa mucho la evolución del lenguaje, no sé, cualquier cosa? Se dan cuenta que el 70-80% de sus conversaciones van a estar relacionadas con otros. Y eso tiene que ver con que el lenguaje es necesario para planificar, comunicar, sobrevivir. Necesitamos compartir historias para simbolizar nuestra vida. Entonces, yo creo que por eso es muy difícil que aunque Google sea perfecto para traducir, es muy difícil que no haya personas que se dediquen a hablar, a estudiar, a generar lenguaje, porque no es algo que se vaya a ir de nosotros. Les dejo aquí algunas conclusiones de ese mismo video también, si es que después lo quieren ver entero, y que tiene que ver también conectado con lo que hemos conversado anteriormente. O sea, nosotros necesitamos compartir historias y es por eso que desde chiquititos empezamos a hablar del tiempo. ¿Ya? Mi hijo, por ejemplo, que tiene 4, está jugando y él sabe que está jugando y sabe que se equivoca y lo hace, y eso es lo fascinante de todos nosotros cuando éramos niños, cuando hablamos. Ocupa la palabra antes y la palabra después, pero lo ocupa al revés. Entonces, cuando habla de que un hecho es antes, ocupa después tal cosa. Está hablando de antes. Antes, vaga la redundancia, la gente decía, o el niño es tonto entonces, porque no sabe hablar. Si antes es antes, después es después. Los niños suelen jugar y suelen intercambiar esto. ¿Por qué? Porque lo que hace es, entendió que la lógica en la lengua española de la temporalidad tiene que ver con estas dos partículas. ¿Qué va a pasar ¿y qué pasa cuando nosotros ocupamos o aprendimos a ocupar la relación entre allí, aquí, allá? Allí, allá, aquí. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, acá, allí, allá, por ejemplo. Si ustedes quisieran explicar eso a un hablante no nativo español, a ver, traten de hacerlo. ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuál es la lógica que hay detrás? ¿Cómo yo sé que algo está acá, aquí, allá, allí? Entonces, no hay mucho sentido. Podemos buscar el diccionario, pero el diccionario es una herramienta para. Es qué es lo que nosotros en nuestra mente concebimos como tal, como comunidad. Entonces, esa argumentación nos lleva a ver que, aunque existan estándares de significado, el significado siempre se va a estar moviendo, porque nos interesa que se mueva, es parte de nuestra naturaleza. ¿Ya? Bien, cerramos el tema, pasamos ahora a la clasificación lingüística. Me comentan cualquier cosa, a ver, Dante, junten luz y net para la escuelita online. ¿Por qué, Dante? ¿A qué te refieres con eso? Se viene el planeta de los simios. Ah, miren, ya. Están riendo de eso. Ya. Me perdí de los chats. A ver. Ya. Miren, fíjense acá. Tenemos la clásica imagen. Por supuesto que una imagen más caricaturizada, digamos, o pasada por un filtro, de los tótems amerindios, con la simbología y la traducción en palabras de lo que significa cada una de esas cosas. La simbología de los tótems es fascinante porque está a un camino de ser pintura y de ser lenguaje simbólico verbal. Es muy, muy interesante aquello. Bien,
Vamos a trabajar en esta primera parte o digamos, la segunda parte ya de la unidad, más bien, ya pasamos a la primera, con este libro, Introduction to Languages of the World, de Anatol Liovin. Les voy a mostrar al señor Anatol Liovin, lo tengo acá, lo ubiqué en Google. Este señor es este personaje que está acá, este que está aquí. Acá está el libro con varias versiones. Ahí está tomándose una cervecita, no es digamos, es un lingüista, pero no tiene por qué no disfrutar de las cervecitas. Ha sido premiado, pertenece, él es ruso y se fue a vivir a Hawái. Entonces es un personaje bien especial porque de hecho participa en este grupo. Hawái. Ya, bueno. Anatol Liovin lo que hace es escribir la introducción a las lenguas del mundo, ya, que es este libro que está acá. Ustedes ya lo tienen en su bibliografía, este librito que está acá. Ya, este librito. Es un libro que hace una clasificación de las lenguas del mundo y las clasifica de acuerdo a varios criterios, que es lo que vamos a revisar durante estas próximas clases. ¿Ya? Yo les dejé la versión 2, la versión del 2017. Ahora, la versión 97, que es la que yo tengo en papel por ahí, es la versión de él, escrita por él mismo, y después la 2017 es con adiciones de 2 autores más. La gracia de este libro, Anatolio Vida hasta hace muchos años respondía a los correos electrónicos, si uno le escribía, es bien interesante. La gracia de este libro, más 2 sitios más de consulta, Ethnologue y este sitio, Glottolog, son sitios que podemos consultar para revisar material e información sobre las lenguas, que son estos que están, que les voy a mostrar a continuación. Esto que está aquí. Este es Ethnologue, Languages of the World, que lamentablemente, ahora es pagado. Hasta hace no mucho tiempo era gratuito. Uno entraba, plans, pricing, no, así. Maldito capitalismo, todo lo comercializa. Y está en la última versión, o sea, esta cuestión es para meterse, es para volverse loco, porque aquí ustedes encuentran todas las lenguas, todas las lenguas por países. Es súper buen material para hacer trabajos, para estudiar, para aprender, de todo tipo de lenguas. Y Glottolog también es un catálogo donde se puede consultar lenguas del mundo. ¿Por qué aprovecho de comentarles de esto? Porque la idea de nuestro curso es que podamos indagar en las lenguas del mundo y a través de análisis que tengan que ver con las categorizaciones de las lenguas como familiares, parientes o no. La primera aproximación que vamos a hacer nosotros a la clasificación de las lenguas es a partir del aporte de la lingüística contrastiva, en que el análisis de ciertos segmentos a nivel morfémico y a nivel fonológico nos permiten revisar cuál es la relación que existe entre las distintas lenguas. La primera gran relación de las lenguas es las relaciones llamadas relaciones filogenéticas, es decir, de el parentesco que hay entre familias a partir de los famosos cognados. ¿Conocen los cognados, cierto? El concepto. Sí, profe. Sí, bien. ¿Cómo lo conocen? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que es un cognado? ¿Sí? Leonardo, ¿estás por ahí? ¿Qué es un cognado? María Cristina, ¿un cognado? Francisca Zamorano, ¿un cognado? Yo no sé, profe. ¿No? Ya. No, Un profe. cognado no son estas palabras que se parecen en un idioma y otro, pero tienen distintos significados. Ya, sí, bien. O no tienen Sí, distintos sí, significados. Bueno, no sé. sí, por ahí va la cosa, sí. Esa es la noción de cognado en traducción clásica. ¿Alguien se acuerda con un ejemplo de cognado? Doctor, family, podría ser. No, porque más bien son palabras como similares, o sea, con forma parecida y significan más o menos lo mismo.
Bueno, Pero es que cuando ¿ah? se parecen, pero tienen diferentes significados, ¿no se llaman false cognate? Por ejemplo, dinner. Eso yo recuerdo, que me enseñaron en el colegio. Es lo mismo, los false a mí, los falsos amigos, los false a mí. Por eso Son... les decía, profe, porque por lo que yo recordaba, lo cognado eran las palabras que se parecían en la escrita entre un idioma y el otro, como los ejemplos que le da. Y de ahí después vienen los otros que son los Family. falsos cognados. Ujú. Ah, Ya. perfecto. Estoy diciendo que los cognados son aquellas palabras que se parecen que se parecen y que son similares, que son significados similares y que se parecen. ¿Eso? Sí. Sí, esos son los cognados. Son Ya, palabras que se parecen y tienen el mismo significado. ya. Como family. ¿Eso fue el ejemplo que dijiste, Javier? Sí, profe, igual que doctor. Ya, claro. Claro, y tenemos las otras palabras como facilities, las facilidades, ¿no? Facilities, o caso sensitive, sensitivo, sensible, sensible, que son precisamente lo contrario, una intercambiado. Claro, el fenómeno de los cognados tiene que ver justamente con las relaciones filogenéticas entre las palabras y que a veces nos arrojan a problemas e imprecisiones lingüísticas. Y ahí está el punto en donde la traducción se mete la traducción se mete de manera hacia al hueso a tomar todos estos elementos y evaluar, analizar de qué manera se pueden traspasar o transferir a otras lenguas. Y ahí empieza la traducción como un gran fenómeno, como una gran disciplina de trabajo que, por una parte, el objetivo es traducir y por otra parte es un análisis previo que permita entender las relaciones de significado de las palabras al interior de una lengua y que puedan tener esas mismas relaciones de significado o parecidas al interior de la otra lengua. ¿Ya? ¿Qué más dice Tiziana? Individual important son cognados porque a simple vista uno puede saber qué significan en español. Claro, sí, exacto. Bien, bueno, la lingüística contrastiva es una lingüística que surge muy en este lado del mundo, desde Robert Lado, que es un lingüista que se asienta en Miami. En Miami estamos hablando de varias décadas atrás, cuando Miami todavía no solamente era la capital de la industria musical y otras cosas, sino que Miami era realmente la puerta de entrada de los latinos a Estados Unidos. Y por ende Miami se transforma como un puerto comercial donde, o sea, hasta los años, digamos, hasta los años 80, pero fundamentalmente los años 50, 60, 1950, 60, es un punto neurálgico de la entrada del español a Estados Unidos. Y por ende, Robert Lado investiga en Miami, hace un trabajo fenomenal de lingüística contrastiva, de análisis lingüístico entre el español y el inglés, que tuvo repercusiones muy significativas en traducción y en aprendizaje de segundas lenguas. Y él desarrolla un método para poder estudiar esto, ¿ya? Se basa en otros autores clásicos como Binet, Albernet, Hatim, y también trabaja con el asunto de los equivalentes léxicos. Ya, eso es información. Ya la van a encontrar después cuando sigamos adelante. La lingüística contrastiva lo que hace es trabajar a todos estos niveles. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer esto. ¿Ya? Vamos a hacer este trabajo aquí en adelante. Vamos a meternos en los sonidos del habla de una lengua. Vamos a ver cómo esos sonidos se enlazan con morfología y esa morfología y fonología nos permite acceder a unidades de contenido que tiene que ver con los significados. En algunos casos vamos a rozar la colocación léxica, o sea, la fraseología, y bueno, después de eso viene la estructuración de la oración y los discursos completos, donde ahí ya nos vamos a meter. Nosotros vamos a trabajar con los primeros 4 niveles que aparecen acá, por una cuestión netamente de análisis lingüístico, traductorial. La colocación es el fenómeno en que las palabras ya empiezan a funcionar con significados distintos, como por ejemplo lavarse los dientes, o cepillarse los dientes, o pulirse los dientes. ¿Ya? Esas tres frases que acabo de decir, oraciones,
dos son más cercanas y una parece muy lejana, a pesar de que la entendamos. Pulirse los dientes. Pulirse los dientes, entendemos el significado, pero no lo asociamos directamente a lavarse los dientes, que es lo que está en nuestra concepción. Y ahí estamos trabajando con colocación léxica, es decir, aquellas frases que son en frecuencia, hábito, mucho más usadas por una comunidad, y eso hace que la traducción tenga que ser más relevante, o sea, hace que la traducción tenga mayor importancia porque tiene que ubicar cuál es el elemento colocacional perfecto, adecuado para cierta lengua y para cierta comunidad incluso. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, él estaba en el principio de todos. El segundo recuadro, hay otra lengua. Paula Vargas, Paula, estás por ahí. ¿Qué lengua es la que está abajo, el segundo recuadro? Latín. ¿Violeta? ¿Violeta Gallardo? Sí, francés. Sí, sí. ¿Te tinca que sea francés? ¿Les tinca que es francés o no? ¿En qué se Yo también estoy de acuerdo con que es francés, profe. ¿Sí? ¿En qué se nota que es francés? Porque si uno ve chino, nota que es chino, pero hay algo que nota que uno es chino. Si ve ruso, nota que es ruso, por alguna razón. ¿Qué es lo que hace que una lengua nos diga, como que nos hable, nos diga, yo soy tal cosa? Los acentos para los dos lados, claro, es un clásico de la estructura. Lumière, suena francés, Lumière, claro. Avant que Dieu crée le monde, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu au commencement. Las nasalizaciones, en commencement. Dieu fait toutes choses par elle. Rien, la rien de ce qui existe n'était fait sans elle. Conocí por la palabra la parole, como se diga. La parole, claro. La parole, la palabra, la parola, la parole. Claro. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que está en el mismo libro de Leovín. Lo hace con hartas lenguas y nos muestra cómo, no sé por qué razón toma el Génesis, pero yo creo que es una razón, digamos, como simbólica de hablar del lenguaje como desde la raíz, no sé. Y las primeras 8 que están en español se corresponden con las siguientes 8 que están en francés. En el libro aparecen muchos idiomas más en la misma relación, de tal manera de poder contrastar. Como ejercicio traductorial es súper interesante ver cómo se va traduciendo a distintas lenguas lo mismo. Y acá nos encontramos entonces con el hecho de que tenemos familias lingüísticas. O sea, tenemos palabras que se parecen. Dieu, Dios. Créer, crear. Le monde, el mundo. La parole, la palabra. Exister, existía. Déjà, ya existía. La parole était avec Dieu. La palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Ya? Entonces, avec, con. Bueno, si uno hace análisis palabra a palabra, puede caer en establecer algo así como el 1 a 1, como la concatenación 1 a 1, que es la primera manera de traducir cualquier cosa. ¿Ya? Cuando ustedes hicieron la primera traducción en su vida, lo más probable es que hayan hecho, como yo, una traducción, hicimos toda la misma traducción, tal vez palabra a palabra, de diccionario, y quedó un engendro bien raro. En las relaciones de familias lingüísticas, o lenguas que son muy cercanas lingüísticamente, la relación palabra a palabra es la gran trampa, porque con respecto al francés, al portugués, al italiano, al catalán, hay mucha similitud, porque sintácticamente hay un genio de las lenguas que vienen de esta expresión lingüística de este tipo de colocaciones, que ya vamos a revisar más adelante. Vamos a hacer un primer ejercicio, ya vamos a trabajar menos bla bla, que tiene que ver con ubicar este parentesco de las lenguas, parentesco genético, ¿ya? Vamos a analizar 2 ítems léxicos, uno del finlandés y otro del húngaro. Vamos a establecer si las lenguas son parientes o no son parientes. ¿Ya? Cual sea la postura que ustedes escojan,
cada uno de ustedes escoja, van a justificar con la evidencia de forma clara, utilizando una explicación de sonido o de significado. ¿Ya? Estas son las expresiones. Tenemos la glosa digamos, el significado estándar: niño, iglesia, 6, fuego, cabeza, 3, galleta, agua, pescado, sol, azúcar, lengua. Finlandés: lapsi, kirko, kusi, tuli, pa, kolme, keksi, vesi, kala, aurinko, sokeri, kieli. El húngaro: yermek, templom, hat, tuz, fo, harom, keks, vis, hal, nab, yukor, nil. ¿Son parientes o no son parientes? ¿Cómo podríamos establecerlo? ¿Hay algún indicio de sonido o algún indicio de significado? Tómense un minuto para revisarlo. Ya, ¿qué me dicen? ¿Qué pudieron ver? Daniela Godoy, ¿pudiste ver algo? Yo diría que no son iguales. O sea, ¿No? de la misma No son familia. parientes. Ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que te hace pensar eso? O sea, digamos, ¿cuál es la evidencia que tú ves que no son parientes? Que la verdad no encuentro ningún parecido como en fonética o en como la escritura, en realidad. Ya, ya, bien. Es una primera mirada. Bien, bien. Dante, ¿qué te parece a ti? Francisca Asensio dice, en las 7 es casi igual. ¿Y tú, Dante, qué piensas? La verdad es que Si quieres lo escribes. Estás con problema con el audio. lo único que encuentro parecido es como la cantidad de... ¿Cómo se llaman estas cosas? No sé, ¿sílabas? No, sílabas no. Te escucho. Sí, sí. Sí, en algunas como que encuentro... la- Ya. Bueno, se nos va a acabar la clase ya. Francisca Asensio dice que las 7 es casi igual. Francisca, ¿por qué son casi iguales? ¿Qué es lo que te llama la atención de esto? Solo cambia una letra. Ya, recuerden una cosa, estamos trabajando a nivel de sonidos. Aquí no estamos trabajando con, con escritura ortográfica, ¿ya? Ojo con eso. Solamente son sonidos, son transcripciones de sonido. Por eso el ejemplo, la indicación dice, vamos a ver ítems léxicos y vamos a justificar
la explicación, vamos a justificar si son parecidas o no de acuerdo al componente fonológico o léxico. O sea, estamos trabajando solamente con sonidos. Por lo tanto, claro, cuando tú, Francisca, dices kex y kex, efectivamente, lo que está cambiando es un sonido, prácticamente. Keksi, kex. O sea, algo hay un indicio de que podrían parecerse. Yo lo descartaría de plano, Daniela, que no sean parientes, sino que yo le daría una vuelta. Francisca Zamorano dice, kex en finlandés parece igual a cookie en inglés. Ujú, claro, es nuestra observación. Interesante. Profe, ¿Sí? Alonso. yo creo que quizá en algún punto ambas lenguas estuvieron influenciadas por otra, por la misma, pero que quizá como no es mucho el parentesco que tengan, sino que después como que empezaron a perder ese contacto con la otra lengua que lo está influenciando. Aunque también me da la idea de que el húngaro tiene como cierto parecido en algunas palabras con el español. Por ejemplo, iglesia, que es Sí, como templo, y azúcar, que es como azúcar. Es ya. igual, no sé, siento que quizá no cacho cómo es ¿Y cuál como será la primero, historia de azúcar? ambos lugares. Claro, ¿cuál será primero, azúcar o sugar o zuccheri o zucor? Ahí no sé, ahí sí que no sé. Ya, entonces la tarea para la próxima clase es que concéntrense solamente, no googleen nada, por favor. Al tiro van a googlear. Acabo de decir no googlear y van a hacerlo. Es como cuando niños le dicen, no vas a tomar, no vas a comer postre. ¿Por qué no quiero comer postre? Uno dice algo y listo. Ya, traten de no hacerlo, para que sea interesante el ejercicio. Aquí tenemos un listado de palabras, que hay algunas que son parecidas por alguna razón, otras no son parecidas por nada y otras son parecidas por otra razón. O sea, puede que tengamos razones de sonido, razones de significado o la sin razón absoluta. Lo que tú acabas de mencionar, Alonso, es que sí, hay algo que no es exclusivamente de estas dos lenguas, que va más allá, porque si la azúcar, que es una palabra que para nosotros simboliza algo, un referente, y aquí se parece, pero en otros casos como pescado no tiene nada que ver con cala o hal. Nada, o sea, ya, cado, cala, hal, no sé. Pero agua, besi, bis. Entonces, hay como hay tres líneas de argumentación. Esa es la primera tarea para la próxima clase, que revisemos, chequemos cuáles son las parecidas, cuáles no y por qué. La siguiente tarea va a ser tomar el libro de Leo Bin, que ya les dejé en el Drive, y las páginas 1 a 6, y contestar estas tres preguntas. ¿Ya? ¿Por qué molestarse en clasificar lenguas? ¿Cuáles son las dos formas estándar de clasificación de lenguas? Define el primer tipo y sus dos formas con ejemplos, anagénesis y cladogénesis. Vamos a empezar la siguiente clase con esto, revisando el ejercicio de aquí para adelante. ¿Ya? ¿Pregunta, duda, comentario? No. ¿No? Ya. No. Que tengan muy buen fin de semana, pues, chiquillos. Que lo pasen bien. Descansen. Igual. Gracias, Gracias, profesor. profe. Chao, chao.